La sabiduría de los psicópatas. Todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida. De Kevin Daughton. ¿Y si te dijera que los rasgos que asociamos con los asesinos en serie podrían ser las claves del éxito en la vida diaria? Frialdad bajo presión, audacia para tomar riesgos, capacidad de persuasión. Rasgos que parecen sacados de un thriller psicológico, pero que también encontramos en líderes carismáticos, cirujanos brillantes y empresarios de éxito. En La sabiduría de los psicópatas de Kevin Daughton se desmontan los mitos, se desafían nuestras ideas preconcebidas y se revelan en un mundo fascinante en el que la línea entre el bien y el mal, entre el genio y el monstruo, es más delgada de lo que imaginamos. Prepárate para explorar cómo la psicopatía, lejos de ser siempre un defecto, puede ser una herramienta poderosa en la búsqueda del éxito y la resiliencia. ¿Te atreves a mirar dentro de tu propia mente y descubrir cuánto psicópata hay en ti? Damos paso a un resumen detallado de La sabiduría de los psicópatas de Kevin Daughton. Kevin Daughton comienza su libro explorando la psicopatía desde una perspectiva científica, desmontando los mitos que la asocian exclusivamente con criminales violentos. En los primeros capítulos define la psicopatía como un conjunto de rasgos de personalidad que incluyen la falta de empatía, el encanto superficial, el poder de los rasgos psicopáticos. A través de estudios y ejemplos reales, el autor analiza cómo ciertas profesiones parecen atraer o beneficiar de individuos con características psicopáticas. Los cirujanos, abogados, líderes políticos y ejecutivos de alto nivel son algunos de los ejemplos que utilizan para mostrar cómo la audacia, la toma de decisiones rápidas y la falta de emociones intensas pueden ser esenciales para el éxito de estas áreas. Daughton entrevista a expertos y profesionales que poseen estas cualidades, mostrando cómo han aprendido a equilibrar estos rasgos para maximizar sus beneficios sin cruzar líneas éticas. Un punto crucial del libro es la diferencia entre los psicópatas clínicos, que carecen de autocontrol y empatía en niveles destructivos, y los psicópatas funcionales, que logran canalizar sus rasgos en comportamientos productivos. El papel de la empatía y el control. Daughton destaca la importancia del equilibrio, aunque la ausencia de empatía puede ser una ventaja en ciertos contextos, como en situaciones de crisis que requieren decisiones rápidas y frías. La falta total de empatía puede llevar a conductas manipuladoras y antisociales. A lo largo del libro subraya que no todos los psicópatas son violentas, pero el entorno y las circunstancias pueden determinar si estas características se manifiestan de manera destructiva o constructiva. El autor presenta estudios sobre cómo los psicópatas procesan el miedo y el riesgo de manera diferente a la mayoría de las personas. Este procesamiento único los hace más propensos a asumir riesgos calculados y menos susceptibles al estrés, lo que los convierte en líderes afectivos o estrategas brillantes, pero también puede llevarlos a ignorar los límites éticos. Historias y casos reales. A lo largo del libro, Daughton intercala historias de asesinos en serie como, por ejemplo, Ted Bundy, con perfiles de personas exitosas en el ámbito empresarial o médico. Uno de los puntos clave es que la psicopatía no es un diagnóstico binario, sino un espectro en el que las personas pueden encontrarse en diferentes puntos. Por ejemplo, presenta casos de empresarios que, gracias a su capacidad para tomar decisiones difíciles sin dudar, lograron construir imperios, pero que también sufrieron el costo emocional de estas decisiones. También describe a cirujanos que necesitan desconectarse emocionalmente para realizar procedimientos complejos sin que sus emociones interfieran. El psicópata en todos nosotros. En uno de los capítulos más provocativos, Daughton argumenta que todos poseemos rasgos psicopáticos en cierto grado.
A través de una serie de ejercicios y cuestionarios, invita al lector a reflexionar sobre su propia personalidad y cómo estas características pueden manifestarse en diferentes situaciones. El autor también introduce el concepto de la balanza moral, mostrando de esta manera cómo las personas que saben equilibrar sus rasgos psicopáticos pueden ser más efectivas y exitosas sin comprometer su ética personal. Aquí Dalton enfatiza que la clave no es eliminar estos rasgos, sino gestionarlos y utilizarlos de manera consciente. En los capítulos finales, Dalton concluye que la psicopatía no es intrínsecamente mala ni buena. Su impacto depende del contexto y del nivel en que estos rasgos se expresan. Reflexiona sobre cómo las personas pueden aprender de los psicópatas funcionales para mejorar su resiliencia, confianza y capacidad de tomar decisiones. El libro termina con un llamado a aceptar que ciertos rasgos que socialmente se consideran negativos pueden tener un lado positivo si se manejan con inteligencia. Además, subraya que los avances en la comprensión de la psicopatía pueden ayudarnos a redefinir cómo vemos el comportamiento humano y el éxito. El autor finaliza con una nota optimista, destacando que comprender la psicopatía no solo nos ayuda a identificar a los individuos peligrosos, sino que también puede servir como una herramienta para el autodescubrimiento y el desarrollo personal. En un mundo competitivo y en constante cambio, aprender de los rasgos psicopáticos puede permitirnos adaptarnos mejor a los desafíos y aprovechar nuestras capacidades al máximo. Sin embargo, Dalton advierte sobre la necesidad de mantener siempre un equilibrio ético, recordando que el control y la autoconciencia son esenciales para evitar consecuencias destructivas. Contexto literario, histórico y sociocultural. Publicado en el año 2012, La sabiduría de los psicópatas surge en un momento en el que el interés por la psicología criminal y los estudios de personalidad han alcanzado un notable auge. En parte gracias a la influencia de la cultura popular, las series de televisión, los documentales y los libros sobre crímenes reales. Kevin Dalton, psicólogo especializado en psicología social y en el comportamiento extremo, escribe este libro para desmitificar algunos conceptos sobre los psicópatas y explorar cómo ciertos rasgos psicopáticos pueden ser adaptativos e incluso beneficiosos en contextos específicos. Desde el punto de vista sociocultural, el libro conecta con un interés creciente por comprender la mente humana y cómo se relaciona con el éxito, el liderazgo y la moralidad. Este interés refleja una sociedad fascinada por el comportamiento humano extremo, en particular por figuras que rompen las normas sociales, como por ejemplo los psicópatas. Descripción del libro. El libro no es una novela, sino un ensayo que combina investigación científica, historias reales y análisis psicológico. Kevin Dalton examina cómo algunos rasgos asociados a los psicópatas, como la falta de empatía, la audacia, el encanto superficial y la ausencia de miedo, pueden ser útiles en ciertos contextos sociales y profesionales. A través de entrevistas, experimentos y relatos de la vida real, Dalton argumenta que estas características, cuando están presentes en niveles moderados, pueden contribuir al éxito personal y también al profesional. Tema. El tema principal del libro es la exploración de los rasgos psicopáticos y su influencia en el éxito y la toma de decisiones. Dalton plantea una idea provocativa. No todos los psicópatas son violentos o peligrosos, y algunos de sus rasgos pueden ser útiles e incluso deseables en profesiones como la medicina, los negocios o el liderazgo. Argumento. El libro se estructura en torno a varios conceptos clave. Definición de psicopatía. Dalton explica qué significa ser psicópata y desde un punto de vista clínico, diferenciándolo de los estereotipos asociados a asesinos en serie o criminales violentos. Rasgos psicopáticos en la vida cotidiana. Examina cómo características como la frialdad emocional, el control de los impulsos y la capacidad de tomar decisiones rápidas pueden ser ventajosas en contextos específicos. Historias y entrevistas. El autor relata casos de psicópatas famosos, tanto criminales como individuos exitosos, en campos como la política, los negocios y la medicina.
Por ejemplo, se analiza el comportamiento de cirujanos que necesitan desconectar emocionalmente para realizar procedimientos complejos. Experimentos y análisis. Daughton incluye experimentos realizados con psicópatas y personas con rasgos psicopáticos, explorando cómo esos individuos perciben el riesgo, el poder y las relaciones interpersonales. Personajes. Al tratarse de un ensayo, el libro no presenta personajes ficticios, pero menciona figuras reales y perfiles psicológicos que sirven como ejemplos. Ted Bundy, utilizado como un ejemplo de un psicópata violento. Su caso ilustra cómo el encanto superficial y la falta de empatía pueden volverse letales. Cirujanos y empresarios exitosos. El autor analiza casos de personas que no son psicópatas clínicos, pero que poseen rasgos psicopáticos adaptativos que los hacen destacar de sus profesiones. Kevin Daughton. Como narrador y analista, Daughton es un personaje implícito en esta obra, cuya perspectiva como psicólogo guía el tono y el enfoque del libro. Recursos estilísticos. Aunque es un ensayo, el estilo de Daughton tiene elementos literarios que lo hacen accesible y entretenido. Narración anecdótica. Combina relatos de casos reales con explicaciones científicas para mantener el interés del lector. Humor e ironía. Daughton utiliza un tono humorístico en momentos clave para aligerar la carga del contenido técnico. Analogías. Emplea comparaciones cotidianas para explicar conceptos psicológicos complejos. Estructura didáctica. Organiza el contenido en capítulos temáticos que facilitan la comprensión progresiva de las ideas. Introducción, nudo y desenlace. Introducción. Daughton presenta la psicopatía como un tema controvertido y fascinante, desafiando los estereotipos negativos, invitando al lector a considerar los beneficios potenciales de ciertos rasgos psicopáticos. Nudo. Explora en profundidad los rasgos psicopáticos, sus aplicaciones y las diferencias entre psicopatía clínica y adaptativa, incluyendo estudios de casos, experimentos y análisis científicos. Desenlace. Concluye que los rasgos psicopáticos no son intrínsecamente malos, sino que su impacto depende del contexto y del equilibrio. Subraya la importancia de la autoconciencia y el control. Lenguaje utilizado. El lenguaje de Daughton es claro, directo y accesible a pesar de tratar temas científicos. Utiliza metáforas y ejemplos cotidianos para explicar conceptos psicológicos complejos, lo que lo hace apto tanto para expertos como para lectores generales interesados en la psicología. Público recomendado. El libro está dirigido a un público amplio: estudiantes de psicología, profesionales de la salud mental, personas interesadas en la criminología y también en el comportamiento humano, además de lectores curiosos sobre el papel de la personalidad en el éxito y la moralidad. Tiempo y espacio. Tiempo. No sigue una narrativa lineal, pero se basa en investigaciones contemporáneas al momento de su publicación y casos históricos relevantes. Espacio. El análisis es global, incluyendo ejemplos y estudios realizados en diferentes países. Estructura interna y externa. Estructura externa. El libro está dividido en capítulos temáticos que abordan diferentes aspectos de la psicología. Estructura interna. Combina anécdotas, entrevistas, datos científicos y reflexiones personales, organizando el contenido de manera progresiva para construir un argumento coherente. Damos paso a la conclusión y a la opinión personal. Conclusión. La sabiduría de los psicópatas es un libro provocador que desafía las ideas preconcebidas sobre la psicopatía y su lugar en la sociedad. Kevin Daughton demuestra que los rasgos psicopáticos no siempre son destructivos y que, en ciertas circunstancias, pueden ser herramientas útiles para alcanzar el éxito. Al mismo tiempo, advierte sobre los peligros de estos rasgos cuando están fuera de control y se emplean con fines egoístas. Opinión personal. El enfoque de Daughton es refrescante y estimulante, especialmente porque combina rigurosidad científica y un estilo narrativo bastante atractivo. Sin embargo, su postura puede ser controvertida, ya que corre el riesgo de minimizar los aspectos negativos de la psicopatía en aras de la realidad para resaltar sus ventajas.
A pesar de todo esto, el libro invita a reflexionar sobre cómo categorizamos las personalidades humanas y cómo ciertos rasgos pueden ser beneficiosos dependiendo del contexto en el que nos encontremos. El equilibrio entre ciencia y entretenimiento convierte este libro en una lectura altamente recomendable, especialmente para quienes buscan una comprensión más matizada de la psicología y el comportamiento humano en sí. Es una obra que no solamente informa, sino que también desafía al lector a reconsiderar sus juicios sobre la moralidad y también sobre el éxito.